en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. Cuánta mentira. A partir de este momento comienza Testimonios Judiciales junto a Marcelo Orlando. Auspician este programa. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Señora de ojos vendados, que estás en los... 9 de la mañana, 2 minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Domingo 28 de abril del 2024. Fresquita mañana de otoño. Está, por ahora, no salió del todo el sol en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura actual es de 10 grados 6 y la máxima para hoy rondará los 20 grados. Tendremos un domingo soleado aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y nosotros comenzamos una nueva emisión de Testimonios Judiciales aquí en Ecomedios, en el 1220 de su dial, transitando la temporada número 32 en forma ininterrumpida. El programa judicial más antiguo de la radiofonía argentina. Vamos a hacer testimonios judiciales, como siempre, en la edición del programa, el señor Javier Martínez, en la operación técnica, Gerardo Subirana, y contaremos, como siempre, con la columna judicial de Sergio Farela. Y a partir de ahora nosotros comentaremos algunos de los tantos temas judiciales que ocurrieron en los últimos días y daremos, como hacemos habitualmente, algunos adelantos de los que vendrán a partir de mañana lunes. En este último domingo de abril hablaremos de algunos temas judiciales como sigue la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero por unanimidad rechazando in limine, rechazando de plano los palanteos que han hecho en contra del DNU de Javier Milei. ¿Qué dijo la Corte? Que no había caso concreto, que no había causa, que no había controversia y por eso rechazó de plano por improcedentes sin analizar el fondo de la cuestión. Hablaremos también de las nominaciones del juez federal Ariel Lijo y del abogado García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Muy controvertida estos temas, no de García Mansilla, sino del juez federal Lijo. Muchas opiniones a favor, pero también muchos que están en contra de que el magistrado, el juez Lijo, asuma en el máximo tribunal de justicia de nuestro país. Pidieron el juicio político al presidente Javier Milei. Lo presentó un grupo kirchnerista, se lo presentaron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El grupo se llama Soberans, es un colectivo de personalidades de la política, la justicia y de movimientos de derechos humanos ligados al kirchnerismo, y acusan al presidente Javier Milei por mal desempeño en sus funciones y la posible comisión del delito. Firmaron la petición el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Alicia Castro, el abogado Eduardo Barcesat, el ex juez Carlos Rosansky, la referente de las Madres de Plaza de Mayo, Tati Almeida, Atilio Borón,
el economista Claudio Lozano, bueno, varios conocidos militantes kirchneristas. El juicio político ya tiene número de expediente, se lo acusa a Milei de instigación a la población a cometer delitos financieros, la posible comisión del delito de apología del crimen. También reclamaron que lo investiguen por el delito de abandono de personas, el incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, mal desempeño por el desfinanciamiento de la educación y otras cuestiones vinculadas a la política exterior y a la soberanía territorial. Todo lo que no les gusta a la oposición, al kirchnerismo, para ellos son todos delitos. Vamos a ver qué pasa con esta presentación y veremos si el kirchnerismo logra reunir esta mayoría especial que se necesita para analizar esta cuestión, para analizar o para que se inicie este juicio político a el presidente de la Nación. Comentaremos las novedades, cómo se avanza en la investigación judicial que se le sigue al expresidente Alberto Fernández por el escándalo de las irregularidades en los brokers de seguros en perjuicio del Estado Nacional, un perjuicio millonario en perjuicio de la economía de todos nosotros. El juez Julián Ercolini ordenó ya la inhibición general de bienes de Alberto Fernández y del resto de los implicados, que en total son 33, entre personas y empresas, y pidió también el magistrado, el doctor Ercolini, que se levante el secreto fiscal. Los implicados en esta investigación no podrán, por el momento, a raíz de esta decisión judicial, ni vender, ni disponer de sus propiedades, ni disponer de sus vehículos o bienes de lujo, no podrán enajenarlos. Tampoco tendrán accesos a sus cajas de seguridad. Y ahora a todo esto, a todas estas medidas, se le sumó una decisión que también la pidió el fiscal Carlos Rívolo y del juez Ercolini, que harán un entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre todos los acusados. Veremos qué aparece en esas llamadas telefónicas y veremos cuál es el resultado que dan esas escuchas telefónicas. Hablaremos además de las nuevas investigaciones por coimas en otros organismos del Estado, como el SENASA y el Registro Nacional de las Personas. Hoy leíamos informes periodísticos en donde se han detectado irregularidades en muchísimas empresas públicas, no se salvó ninguna, no dejaron títere con cabeza. Hablaremos de los tiempos que se toma la justicia en los juicios que inician los jubilados por la reactualización de sus haberes, mal pagados por la ANSES. La Corte confirmó la continuidad de la causa por enriquecimiento ilícito contra el ex titular del Ejército, César Milani. Vamos a hablar también de los juicios orales que se están realizando, el que se le sigue al empresario K. Lázaro Báez por lavado de dinero. Mañana en este juicio comienza la etapa de alegatos de las defensas. Allí la Fiscalía, la AFI, las querellas han pedido importantes condenas, no solo para Lázaro Báez, sino para el resto de los implicados. Vamos a hablar del juicio que se le sigue al exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, por la manipulación de los datos del INDEC. Vamos a hablar del juicio que comenzó contra Julio De Vido por las coimas de la empresa Skanska y, obviamente, el juicio que se le sigue por abuso sexual a José Alperovich, el ex senador y ex gobernador de Tucumán. Obviamente vamos a hacer también mención de cómo seguirá el tema de los indagados, los responsables del vacunatorio VIP encabezados por el ex ministro de Salud durante el gobierno de los Fernández, me refiero a Ginés González García.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti tiene que resolver sus respectivas situaciones procesales. Los delitos que se le imputan a los implicados en estas irregularidades son especulado de servicios, que tiene una pena de hasta 10 años de prisión, y abuso de autoridad. Hablaremos de algunas novedades en causas de corrupción que se le siguen a Cristina Elizabeth Fernández, como por ejemplo la cláusula vialidad, los sauces, OTESUR, Ruta del Dinero K, bueno, de todos estos, vialidad, ¿no? Y de todos estos y de algunos temas más, a partir de ahora, aquí en Testimonios Judiciales. Y en el Congreso siguen sin ponerse de acuerdo en una ley de movilidad jubilatoria. Veremos qué pasa a partir de mañana lunes. Los gobiernos siempre le meten la mano en el bolsillo a los integrantes de la tercera edad. Los jubilados son los olvidados de siempre. Y vamos a preguntar qué pasa con ellos en la justicia. ¿Por qué? Porque en muchísimos casos la ANSES no paga los haberes que les corresponden a los jubilados, y entonces, ¿qué hacen los jubilados? Tienen que hacer reclamos judiciales, que en muchas oportunidades tarda mucho tiempo, y el tiempo es justamente lo que los jubilados no tienen. Y yo voy a preguntarle a una persona que de esto sabe y mucho, si la justicia tiene en claro que los jubilados tienen los tiempos muy acotados. Se lo vamos a preguntar a una prestigiosa jueza que es la titular del juzgado número 7 de la Seguridad Social. Estamos en comunicación con la doctora Alicia Braghini, que gentilmente nos atiende. Doctora, muy buenos días. Marcelo Orlando la saluda. ¿Cómo le va? Hola, buenos días Marcelo, buenos días a toda la audiencia, muy bien y gracias por este contacto. No, gracias por atendernos, doctora. Y cuéntenos, ¿cómo está hoy la justicia de la Seguridad Social? En algún momento estuvo muy abarrotada. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo se comporta la ANSES, que siempre sistemáticamente dilataba en el tiempo y apelaba a todas las medidas judiciales? Bueno, históricamente estuvo abarrotado este fuero, pero hay dos periodos muy notoriamente diferenciados. Uno es prepandemia y otro es pospandemia. Ajá. El pospandemia trajo como consecuencia la tramitación del expediente digital. Este expediente digital vino a traer muchísima más dinamismo, muchísima más celeridad en la tramitación, pero si tenemos que tener en cuenta que son más o menos promedio en cada juzgado de capital 107.000 causas, con una sábana corta, la verdad que el esfuerzo que se hace en toda la justicia federal de la Seguridad Social en Capital y en el resto del país, me consta, todos los que tramitan las causas previsionales, la verdad que es un esfuerzo tremendo que ha venido a mejorarse muchísimo con la digitalización de las causas. Uh-huh. ¿Qué hace la justicia por esto? Desde hace un tiempo a esta parte yo le puedo asegurar que los juzgados, por lo menos los de Capital, son básicamente juzgados de ejecución. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de los expedientes que tenemos en trámite son expedientes que están en la etapa de ejecución o de cumplimiento, como se quisieran llamar. Entonces, todo está en etapa de hacer operativa o hacer definitiva esa sentencia que consagró un derecho, y ahora estamos en la etapa de los números y del momento en que efectivamente esa persona tiene que cobrar lo que por derecho le corresponda. Uh-huh. Entonces, los juzgados tienen toda esta problemática. Hace unos pocos días salió una nota, creo que en un diario de circulación masiva, respecto a que habían crecido los embargos contra la ANSES. Acá tenemos que hacer alguna aclaración. ANSES históricamente y por una voluntad política, que esto hay que resaltarlo, que no es de ahora, sino desde hace muchísimos años hacia atrás,
una vez que tiene una sentencia definitiva y se ordena pagar un determinado haber, o sea, se aprueba un determinado haber, ANSES no cumple con la adecuación de ese haber. Entonces, nos obliga a todos los juzgados a intimar bajo apercibimiento de embargar las sumas retroactivas y de ordenar la adecuación del haber. Si no adecua el haber, todo el monto retroactivo, es decir, la parte gruesa de lo que se le reconoce, la parte actora termina cobrándole por un embargo y se le transfiere el dinero. Pero al no adecuarle el haber, eso significa que se siguen generando diferencias. Entonces, la parte no tiene más remedio que hacer ampliaciones de liquidaciones que nuevamente se cobrarán a través de embargos y nuevamente transferencias. Esa voluntad política histórica de ANSES ha sido muy difícil, pero muy difícil de torcer. Hemos probado miles de métodos, no vale la pena recordarlos ahora, pero hemos tratado de innovar permanentemente para lograr que ANSES adecue el haber. La última que me ha tocado, por suerte, resolver ha sido citación de audiencias. En esa citación de audiencias, ¿a quién? Al director ejecutivo de ANSES, de quien se trate, que no esté en ese momento al frente del organismo, bajo apercibimiento de traerlo por la fuerza pública si no concurre, para dar las explicaciones del caso de tantas ampliaciones que es necesario establecer para que la parte siga cobrando y no termine nunca el juicio. En estos casos donde he fijado audiencias, terminan cumpliendo, pero claro, si yo tengo en cuenta que el promedio de expedientes son 107.000 por cada juzgado, no se pueden fijar audiencias por todos los expedientes. Por lo tanto, seguimos intentando de varias maneras a ver cómo ANSES puede cumplir. Claro. Lo que sí le puedo decir en relación a este aumento de los embargos es que justamente en función de que todos los juzgados se han transformado en juzgados de ejecución, cada vez se resuelven más estas liquidaciones y cada vez aumentan más los embargos y más las transferencias. Y en mi caso en particular, si hay una cosa que realmente me preocupa y que así la abordo, es que esos embargos están fijados para que cuando se aprueba la liquidación, si a los 10 días ANSES no cumple, ante la manifestación de la parte que no cumplió, se embarga. Y una vez que tenemos verificado que en la cuenta del expediente está ese embargo, directamente la transferencia sale rapidísimo. Cosa que en este momento de tanta incertidumbre y de inflación y de pérdida del poder adquisitivo, cuanto antes tenga el dinero esa persona, eso es lo que más me preocupa y es lo que hago todos los días y lo que en realidad la mayoría de los juzgados hacen. Uh-huh. Usted sabe, doctora, que hace no mucho tiempo, hablando aquí en el programa con una camarista de la Seguridad Social, nos decía que sería bueno federalizar los juicios de los jubilados para descomprimir el fuero de la Seguridad Social. ¿Usted coincide con esto? A ver si entiendo lo que quiso decir. Federalizar está federalizado, porque en realidad en todos los juzgados federales con competencia no penal, o sea, todos los que tramitan los civiles, los aspectos civiles, en todos los juzgados federales del resto del país no penales se tramitan causas contra la ANSES. Esto es así y hace tiempo la Corte, hace unos 10 años, la Corte sacó un fallo Pedraza junto con una acordada que hizo que todos los expedientes que originariamente venían de los juzgados federales del resto del país para que entendieran la apelación la Cámara de Seguridad Social que está en Capital, volvieran a las jurisdicciones para que empiecen y terminen los expedientes dentro de cada jurisdicción. Así que federalizado está. Quizás yo creo que lo que ha querido decir es que se creen juzgados federales del resto del país con competencia exclusiva para seguridad social. De hecho, hay un antecedente, Juzgado Federal 4 de Mendoza, si bien no tiene solamente previsional, tiene otros temas, pero es el primer juzgado creado en el resto del país básicamente con esta competencia. Y a lo mejor a lo que se quiso referir es a la creación de más juzgados en el resto del país con competencia cuasi exclusiva en seguridad social. Doctora, de paso le pregunto, yo sé que no es su ámbito, pero a partir de mañana el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados, va a empezar a analizar la ley base y le pregunto, los políticos en general, independientemente de qué partido pertenezcan, si son oficialistas o opositores, ¿en algún momento les consultan a los que saben sobre este tema de la ley de movilidad jubilatoria o no? En particular no sabría si alguna vez han consultado, han
posibilitado en algunos momentos. Distintos presidentes de la Cámara han sido citados al Congreso para dictar su opinión, para decir su opinión al respecto de una fórmula o de una modificación de la ley previsional. Fueron escuchados en muy escasos minutos. Esto me consta del anterior citado, habían sido el doctor Faciolo, la doctora Cristoñola, y fueron citados, dieron sus opiniones, pero básicamente después no vimos nada reflejado, o por lo menos no se ha volcado dentro de los motivos de alguna ley el haber escuchado a los protagonistas primarios de esta cuestión, que serían los jueces. No lo he visto así reflejado. En mi caso particular no he tenido ningún contacto con nadie. No sé, en este momento si están consultando a alguna persona específica del fuero de la Seguridad Social o del resto del país que entiendan esta materia, no sabría decirlo. Usted sabe, doctora, que hay varios fueros que tienen como mala imagen, mal marketing, por decirlo de alguna forma, y se habla de la lentitud de la justicia. Bueno, usted sabemos, y lo hemos charlado en alguna oportunidad hace un tiempo largo, que su juzgado fue premiado por la excelencia judicial. Así que, digamos que me imagino que usted tiene el juzgado al día. Ahora, la pregunta es, ¿qué le recomienda a los jubilados? ¿Que hagan las presentaciones judiciales? ¿Sale muy caro contratar un abogado para que haga una presentación, para que el ANSES le pague lo que les corresponde? ¿Cómo se tiene que manejar un jubilado que no está asesorado normalmente en forma jurídica, que no tiene un abogado? Mire, hay patrocinio gratuito dentro del Poder Judicial de la Nación, donde pueden ir a consultar. Yo cuánto es lo que cobra un abogado fuera no podría decirle, porque yo regulo honorarios judicialmente en el expediente. Pero lo que tienen que tener en claro los jubilados es que tienen que cerciorarse si tienen derecho a que se le pague alguna diferencia. Es muy importante que consulten con un abogado especialista o a través de este patrocinio jurídico gratuito, y inclusive colegios públicos de abogados de distintas jurisdicciones, no solamente de capital, tienen un departamento de asesoramiento gratuito donde el jubilado, antes de iniciar una demanda, porque esto es muy importante, antes de iniciar una demanda tiene que cerciorarse que lo que está cobrando ¿está bien o está mal? ¿Por qué le digo esto? Porque ha pasado que personas que se han dedicado a hacer demandas, en definitiva, pensando que probablemente le podría ser beneficioso, llegan al final del juicio después de un par de años. Hoy tramitan los expedientes mucho más rápido, pero un par de años pasan, sin duda. No se encuentre con que su expectativa queda en cero, porque en definitiva, de acuerdo a su historia laboral, el cálculo que se le puede hacer efectivamente del pago de un haber no estaría mal pago. Distinto es el tema que involucremos inflación. Esto es otra cuestión, que esto es lo que está empezando a charlarse y lo que está obviamente a través del decreto de necesidad y urgencia dictado y el que eventualmente aparezca de todas las conversaciones y los dictámenes en el Congreso para la modificación de la ley jubilatoria. Pero yo lo que le digo a los jubilados, que no inicien una demanda sin saber si lo beneficia o no, porque esto es muy importante, porque después una expectativa que quede en la nada es mucho más frustrante, pero que sí se animen porque saben que tienen derecho. A ver, el alcance de ese derecho es lo que yo les quiero pedir que pidan. Por eso cuando inician las demandas ante mi juzgado y ante el juzgado 3 en el que estoy subrogando, así que tengo 214.000 causas, lo que les pido es que me acompañen en la liquidación para corroborar que han verificado que su derecho le corresponde y no tengan un derecho en expectativa negativo al final del tiempo, y que sepan que algo de honorarios le van a tener que pagar a su abogado. Así que no se animen, no se embarquen en una demanda judicial sin saber efectivamente cuánto podrían cobrar que beneficie. La última, doctora, ustedes que están como especializados en todo esto y están en el día a día, ¿tienen algún chimento de lo que puede ocurrir a partir de mañana en la Cámara de Diputados en favor de los jubilados? Por el momento, en cuanto a la modificación de la ley, verdaderamente se sabe que se está hablando, pero se sabe que se va a utilizar el índice de inflación, pero no hay nada redactado por el momento.
Lo que sí está circulando desde el viernes es un dictamen de mayoría donde en un par de artículos crean una prestación en particular, pero que está sujeta a reglamentación por parte del Ejecutivo. Es un dictamen de comisión, que esto pasa al recinto en esta semana, probablemente, no sé, mañana o el martes, porque el miércoles es feriado. Pero por el momento más comentarios que lo que sabe el pueblo en relación a que el índice que se puede llegar a utilizar es el de la inflación, nada más que eso sé. Doctora Alicia Braghini, jueza de la Seguridad Social, tan claro como siempre. Siempre es un gusto charlar con usted. Obviamente la vamos a seguir jorobando porque estos temas nos interesan y mucho. Que tenga un lindo domingo. Gracias por su tiempo y hasta cualquier momento. ¿Le puedo hacer un comentario chiquito más? Por supuesto que sí. Sería muy pretencioso de mi parte decir que el juzgado está al superdía. En lo que no estoy al superdía es justamente en el volumen de liquidaciones que hay que aprobar, si usted tiene en cuenta la cantidad de expedientes que tenemos. En el volumen, esto les pido siempre la paciencia necesaria, pero que no estamos lejanos a poder abordarlos al día. Es el único aspecto en el que tengo un pequeño desfasaje de tiempo. Doctora Braghini, gracias. Hasta cualquier momento. Usted, buenos días, adiós. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never. Y parecido al caso de los seguros y parecido al caso Skanska, que ahora se está realizando el juicio oral, hubo como una metodología en el Estado argentino de actos de corrupción. Es como que se ha instalado el pago de sobornos para ser proveedores del Estado. Parece que para brindarle un servicio al Estado hay que pagar coimas, hay que pagar sobornos a los funcionarios de turno. Ahora en San Isidro están investigando a una empresa de seguridad para que para no perder los contratos con el RENAPER o no perder contratos con el SENASA, el RENAPER es el Registro Nacional de las Personas, ¿no? Admitió haber pagado sumas millonarias, dádivas, a los funcionarios de estos organismos para no perder los contratos, o para que les renueven los contratos, o para cobrar las facturas que le adeudaban y que tenían pendientes. Bueno, hubo en los últimos días muchos allanamientos, hubo muchos procedimientos, hay detenidos. Vamos a hablar justamente con el fiscal federal de San Isidro, que además es fiscal de tribunales orales. Vamos a hablar con el doctor Rodolfo Fernando Domínguez, que gentilmente nos atiende como siempre cada vez que lo hemos convocado. Doctor, buen día. Marcelo Orlando lo saluda. ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos, doctor. Y bueno, ¿es así que para ser proveedor del Estado tenemos que sumar a nuestros costos una suma especial para poder ganar alguna licitación o para poder tener llegada a los funcionarios del Estado? Bueno, yo no diría que debe ser así. Lo que sí es que en algunos casos, se han establecido, diríamos, hechos de corrupción. En este caso se da una serie de particularidades. Y lo que a mi juicio es
destacable de este caso al menos es no solo la corrupción de funcionarios públicos, sino la corrupción corporativa, diríamos, de empresas, de una empresa que transnacional que efectivamente admitió que pagó sobornos. Claro. Eso me parece que es muy, muy claro y es clave en la investigación porque se da en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Ujú. Bueno, yo por eso lo asocié enseguida con Skanska, ¿no? Que también es una empresa sueca y que en su momento dijeron, nosotros hasta usaron facturas truchas para pagar las coimas, ¿no? Estamos hablando de una causa que se inició hace 20 años y justo ahora, recién ahora, está el juicio oral y público. Y digo, parece como que es común, pero también ha ocurrido en la ANSES, también ha ocurrido en la FIP, también ha ocurrido en el PAMI, también digo, en todas las instituciones del Estado. Es terrible lo que está pasando, ¿no? Bueno, ha ocurrido sí en distintas reparticiones, pero también es claro que no solo se trata de responsabilidad de funcionarios públicos, sino responsabilidad de particulares, de empresas particulares, y esto me parece que es un dato que hay que considerar siempre y en todo caso, que donde hay funcionarios que se corrompen, hay en general empresas que pagan las coimas. Por cierto, claro, o que... Hay gente que paga y hay gente que cobra. Sí, no solo que paga, sino que en algunos casos promueven la corrupción de los funcionarios públicos también. Esto naturalmente es así en muchos casos. En este caso en particular, como usted decía, se trata de una empresa también en aquel momento sueca, o de capitales fundamentalmente suecos, transnacional, que estaba dedicada a la actividad, claro, de vigilancia, de custodia y... Sí, Securitas es. Así es, sí, esa es la empresa que en su momento se presentó formulando una suerte de autodenuncia y presentándose como colaborador para evitar que le sean aplicables una cantidad de sanciones que corresponderían en el caso de que no fuera colaborador y que se hubieran descubierto los hechos por otro camino que no fuera su autodenuncia y su colaboración, ¿no? Y tenía entendido que justamente directivos de esta empresa están detenidos. Sí, así es. Exdirectivos en realidad, hay 9 personas detenidas, la plana mayor de aquel momento de la empresa aquí en su representación en nuestro país, a partir de la consideración de una serie de conductas que tienen que ver efectivamente con la corrupción de funcionarios públicos, para lo cual, idearon todo un mecanismo de evasión tributaria. Acá me parece que lo destacable, o lo que yo destacaría, es que la empresa cuando se presentó como colaboradora eficaz y efectivamente llegó a un acuerdo con el Ministerio Público en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, donde además de cancelar la deuda tributaria determinada por la FIP, que eran una cifra en aquel momento, en 2020, superior a los 1.200 millones de pesos. Además de eso, se comprometió en el acuerdo al que arribamos en reparar el daño social de algún modo, ello fue cubierto con un aporte de 900 kilos de carne por mes durante 6 meses a un comedor de un colegio parroquial, de un lugar, de un barrio humilde del conurbano. Ajá. Y además el aporte de 300 kilos de carne también por espacio de 6 meses a un comedor
una organización cristiana en la provincia de Entre Ríos. Esto como aporte, diríamos, en el marco de la reparación social, es decir, no solo la deuda tributaria, sino además ese aporte, y a eso hay que sumar sometimiento, diríamos, a un programa de integridad cuyos parámetros establece la Oficina Anticorrupción, además de una multa a partir de la determinación del beneficio indebido que obtuvo la empresa al mantener todos esos contratos a través de mecanismos, diríamos, espurios. Falta determinar el beneficio indebido y ciertamente allí se completaría de algún modo el compromiso asumido por la empresa, es decir, pagó la deuda tributaria, pagó las contribuciones comunitarias, se debe someter a un programa de integridad y además de eso debe reparar o debe pagar el beneficio indebido. Las personas, la cúpula directiva de aquel momento está detenida y hay otra cantidad bastante importante de personas que han sido citadas a indagatoria en libertad y otras que se determinarán a lo largo de lo que queda de la investigación. Ajá. Ahora, doctor, se hicieron procedimientos, se hicieron allanamientos en distintas provincias, incluso en varios, digamos, en varios lugares del conurbano bonaerense, y solo hubo detenidos que eran exdirectivos de la empresa. ¿Y por qué no hay detenidos o no se encontraron los detenidos, los implicados funcionarios que cobraban las coimas? Sí, en el caso se detuvo a la cúpula dirigencial a la que se imputó asociación ilícita. Los procedimientos fueron más de 50 en simultáneo. Se produjeron estas detenciones sobre la cúpula dirigencial de la empresa, las que se imputó, reitero, asociación ilícita. Fundamentalmente ese fue o es uno de los puntos claves de la detención, además de otra serie de consideraciones vinculadas a los peligros procesales. Funcionarios públicos, muchos han sido citados a indagatoria en libertad, y está pendiente todavía la determinación de una serie de imputaciones de otros funcionarios públicos y de los mismos que ya han sido citados, pero con la posibilidad de ampliar las imputaciones. Es decir, funcionarios públicos sí hay imputados, han sido indagados, algunos, no todos, de los que probablemente sean imputados y, por cierto, hay en la escala de responsabilidades probablemente haya otros funcionarios públicos más encumbrados, diríamos, ¿no? Más comprometidos con la investigación. Sí, doctor, es decir, que si yo tuviese que hacer un resumen de qué puede venir, tienen que terminar con la ronda de etapas de indagatoria, después resolver la situación procesal de varios de los implicados, ¿y hay algo más que tienen ahí pendiente? Sí, claro, porque en los procedimientos se secuestró muchísima documentación, digamos, se secuestró documentación que está siendo analizada por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas vinculadas a contratos públicos, licitaciones y demás. Por eso se allanaron todos los organismos que tienen que ver con las maniobras. Por otro lado, se allanaron empresas y esa documentación está siendo analizada por la Procuraduría de Lavado de Activos y Criminalidad Económica, la PROCELAC. Por otro lado, se incautaron cantidad de documentos vinculados a una investigación patrimonial que hay que hacer de todos, incluso de los funcionarios públicos implicados, que es una actividad, y por cierto, bienes que serán sujetos a decomiso, es una actividad que está haciendo la Oficina de Recuperos de la Procuración General de la Nación.
y se han secuestrado cantidad de dispositivos celulares y de computadoras cuyo análisis está haciendo la Gendarmería Nacional. En el caso de entrecruzamiento de llamados telefónicos y demás está colaborando la TIP de la Procuración General de la Nación. Tras el análisis de toda esa cantidad de elementos de prueba que se han secuestrado, de toda esa actividad pericial y esa actividad de análisis de contratos, de documentación en general, por cierto que hay que hacer un nuevo análisis de la prueba que se obtenga, y a partir de allí seguramente se dispondrán otra serie de medidas, con lo que la investigación naturalmente sigue, sí. Doctor, la última, y lo cambio de tema. El otro día haciendo zapping veo a la doctora Sandra Arroyo Salgado, la jueza federal de San Isidro, en el programa de Mirta Legrand, y me llamó la atención algunas de las declaraciones que hizo. Dijo algo así como que nuestro país ya es casi un narcoestado, se refería obviamente a Rosario, pero bueno, también eso mismo está ocurriendo por ahí en Salta, en Corrientes, en Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires también, en donde hemos charlado incluso con colegas suyos del interior del país, justamente porque han hasta destituido a magistrados que están involucrados, y con usted mismo hemos charlado también qué difícil que es investigar al narcotráfico, sobre todo teniendo en cuenta que hay fiscales que están vinculados al narcotráfico, hay jefes de policías que están vinculados al narcotráfico, hay jueces que están vinculados, bueno, digo, hay abogados, obviamente. Digo, ¿cómo se termina con todo esto? ¿Usted coincide con la doctora Arroyo Salgado? Mire, yo lo que diría es que el problema de la criminalidad organizada y de la narcocriminalidad, en particular como un fenómeno particular de la criminalidad organizada, son fenómenos que existen en nuestro país desde hace tiempo y que es preciso afrontar de manera, diríamos, en lo inmediato. Desde hace tiempo que existen, desde hace tiempo que hay que afrontarlos, que es necesario afrontarlos, y cada vez con mayor razón. Desde el punto de vista diríamos, de las políticas que se emplean para, desde las instituciones que tienen que ver con la investigación penal, con el juzgamiento de este tipo de conductas, no se ve un programa integral en materia de criminalidad organizada y en materia de criminalidad compleja, en materia de narcocriminalidad. Quiero decir, hay esfuerzos aislados de algún sector, de algunos sectores del Poder Ejecutivo, de algún sector del Ministerio Público, algunas herramientas o de algunos organismos de seguridad, pero no hay esbozada una política criminal, una política integral en materia de criminalidad organizada y narcocriminalidad. Esto como primera cuestión. Como segunda cuestión, la fragilidad institucional, la debilidad institucional es otro de los graves problemas que tenemos. Esto está referido al compromiso de algunos sectores judiciales, de los ministerios públicos, federales, provinciales, e incluso de algunos estamentos del poder político, de los poderes políticos, en materia de criminalidad asociada al narcotráfico. Esto lo hemos visto, lo vemos en distintas regiones de nuestro país, naturalmente en la provincia de Buenos Aires también, y este es otro fenómeno que hay que poner sobre la mesa y afrontar decididamente. Los mecanismos de control deben funcionar aceitadamente, deberían funcionar ágilmente. Nos encontramos a diario con que esos mecanismos funcionan muy lentamente, a veces por injerencias extrañas, a veces por mecanismos burocráticos, pero ciertamente el problema de la vulnerabilidad de nuestras instituciones, de la fragilidad institucional, es algo que hay que poner sobre la mesa necesariamente en la discusión.
Doctor Fernando Rodolfo Domínguez, fiscal federal de San Isidro, fiscal de tribunales orales, muchísimas gracias por estos minutos a testimonios judiciales. Que tenga un lindo domingo, cuídese del frío y gracias como siempre. Buen domingo y hasta cualquier momento. Lo vamos a seguir jorobando. Por favor, adiós. Muchas gracias. ...12 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires, mañana soleada de domingo, una mañana fresquita, hay que salir abrigado, pero es una mañana de domingo para disfrutar, teniendo en cuenta que el pronóstico para mañana lunes no es alentador, vuelven las lluvias. Y esta semana que pasó, el Tribunal Oral Federal número 29, que encabeza el doctor Alejo Ramos Padilla, el papá, Ramos Padilla sí, pero Juan Ramos Padilla, Juan María, ahí está, no me salía el nombre, Juan María Ramos Padilla, realizó la 10ª audiencia del juicio oral y público que se le sigue por abuso sexual al ex gobernador y ex senador nacional de Tucumán, José Alperovich. Él lo había adelantado el domingo pasado aquí en el programa y ahí, como corresponde, declaró Juan Mansur. Vamos a preguntar cómo sigue todo esto y qué fue lo más importante que pasó en la 10ª audiencia de este juicio oral. Sergio Farela, buen día. ¿Cómo va todo? ¿Qué haces, Marce? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Hay problemas con la memoria. Sí, ya estoy grande. Ya estamos, claro. Bueno, sí. Son cosas que pasan. Sí. Sí, a ver, lo que saqué de conclusión de esa audiencia que escuché a todo el clan político de Tucumán, si se quiere, son varias cosas. El primero es que son todos hijos pródigos de Alperovich. Vos sabés que es increíble, porque claro, más cercanos, más lejanos, más peleados, menos peleados, todos vienen del riñón de Alperovich, de un señor feudal de la provincia de Tucumán. Como en tantas otras provincias, fundamentalmente en el norte de nuestro país, ¿no? Exactamente. Son todos señores feudales que van, ni que hablar de los Rodríguez Sá, ni que hablar de Formosa, ni que hablar de Chaco. Claro. Totalmente. Bueno, la cuestión es que, primero eso. Segundo, la indiferencia del sector político ante un caso de abuso sexual. Digo esto, Marcelo, porque la palabra que se repetía una y otra vez en las diferentes declaraciones de actuales senadores, de ministros, de exfuncionarios, es no sé, no me acuerdo. Claro. Daba la sensación, Marcelo, que todos estaban mirando para otro lado, o mejor dicho, quisieron no meterse en ningún tipo de problema o quisieron no involucrar a Alperovich. Digo esto porque fue tan evidente, Marcelo, que incluso en un momento de un juicio, en el momento del juicio, en un momento, no voy a dar el nombre porque obviamente fue una confidencia, un operador, alguien que estaba en el juicio, me escribe y me dice, nos están tomando el pelo. Nos están tomando el pelo. Tal cual. Bueno, por eso el fiscal Abraldes ha pedido varias medidas como para que por testigos reticentes, por falso testimonio, ha pedido hasta detenciones el fiscal. Está realmente, sí, es como que se sienten burlados, ¿no? Porque sí. Esto de no me acuerdo, estamos hablando. Totalmente. Yo creo que lo hacen, yo creo que es algo que subyace a una intención de protegerlo a Alperovich, porque es alguien que ya está caído en desgracia, sino que tiene que ver con muchas veces el hecho de decir, si yo digo quién me lo contó y ahí empieza y por qué no hiciste nada, el cuestionamiento propio. Claro, tal cual. Creo que viene por ese lado. Vos sabés, Marcelo, que... Bueno, ojo, incluso... y ni que hablar, yo sé que esto no se dice, pero ni que hablar de las costumbres que hay
en varias provincias del norte de nuestro país, en donde es muy común que incluso los padres abusen de sus propias hijas, ¿no? Sí. O sea sí, que es verdad. esto de el manoseo a las mujeres, el patriarcado, el machismo dentro de algunos dirigentes del norte de nuestro país es muy, pero muy común. Claro. O sea, bueno, y contame lo de Mansur, a ver. Bueno, eso te quería... Mansur lo que dijo es que él no se había enterado absolutamente de nada previo a la denuncia pública, de que él no había escuchado nada tampoco, algo que parece llamativo teniendo en cuenta que, imagínate, Marcelo, que en un sector político el hecho de que acusen a un candidato a gobernador que era su rival político era algo vox populi. Bueno, todo esto empezó a surgir en el juicio, de que no se sabía, de que no había visto, de que no había escuchado. Muy llamativo. Lo mismo el ministro de Justicia y Seguridad, que hoy sigue siendo. Entonces, ahí es cuando llama poderosamente la atención. Lo que dijo Mansur es nada fuera de lo común, porque él dijo que la vio a esta chica, que bueno, el nombre lo vamos a evitar, con Alperovich, en el departamento de Alperovich, pero con una situación normal. Recordemos que la víctima era asesora de Alperovich, es decir, el hecho de que estuviese en el departamento de su jefe, vamos a decir, no es algo que llame para nada la atención, ¿no? sobre todo porque era menos, al menos la que le llevaba la agenda, digamos. Y es la sobrina. Claro, y es la sobrina. Claro. Con lo cual, eso no llama absolutamente nada la atención. Tampoco me llamó la atención cuando dijo, yo no vi ningún maltrato a una mujer en el momento que, claro, cuando él estaba presente, es muy difícil que Alperovich maltrate a alguna persona frente a un rival político, digamos. Exactamente. Lo que creo que se le ha complicado es testigo, no está acusado de absolutamente nada, pero vos sabés muy bien que en los juicios muchas veces surge información, porque bueno, no es lo mismo que una indagatoria, vos tenés a varias partes que te preguntan. Y el semblanteo es muy importante. Totalmente. Claro. Y ahí estuvo perspicaz el fiscal Abraldes, porque claro, durante hasta 2017, hasta fines del 2017 y desde el 2015 había tomado la posta de gobierno Mansur. Claro, ellos tuvieron buena relación hasta fines hasta el 2018, cuando Alperovich quiere competirle a Mansur, que era su pollo, y ahí, bueno, obviamente hay una ruptura en ese frente interno, pero previo a eso, desde el 2015 hasta 2018, Marcelo, Mansur nombró a Alperovich como asesor ad honorem con rango de ministro. Digo esto porque de repente Alperovich usaba el avión de la provincia de Tucumán, usaba custodia de la policía de la provincia de Tucumán, usaba recursos de la provincia de Tucumán, más allá de este título o rótulo de ad honorem. Con lo cual, lo que les estaban queriendo decir es, a ver, que mientras Alperovich estaba en campaña, o estaba armando su campaña o su plataforma política, gozaba de los recursos de la provincia de Tucumán. Y esos habían sido decretos firmados por el entonces gobernador Juan Mansur. Bueno, ahí es cuando empieza a hacerle de ruido y bueno, trató de disfrazarla a Mansur, pero bueno, la verdad es que quedó muy evidente de cómo gozaban de los recursos de la provincia de Tucumán, ¿no? Uh-huh. Me da la sensación, porque al principio había, por lo menos allegados a la parte acusadora, decían, no confiamos mucho en Ramos Padilla. Y sin embargo, me parece como que se les está acotando al magistrado. Por ahí puede beneficiar a Alperovich con el monto, pero me parece como que Alperovich no zafa de esta. Yo creo que no. Yo creo que Alperovich la tiene muy complicada. A ver,
delito de índole sexual, delito en 4 paredes, cometido supuestamente en 4 paredes. No tenés testigos más allá del testimonio de la propia víctima. Pero sí tenés lo que la propia víctima en ese momento, estamos hablando de 2018, 6 años atrás, le contó a allegados, amigos, familiares. Tenés los informes periciales que acompañan, no como prueba única, pero sí es una prueba más, la de los informes psicológicos. Tenés la descripción de la víctima, que eso también puede ser relativizado en los lugares donde sucedieron los abusos. Digo, el hecho de que ella recuerde con lujo de detalle las disposiciones del inmueble que tiene Alperovich en Puerto Madero, tal vez no es prueba concluyente, es una prueba más a todo lo que venimos contando. Entonces me parece que sí, la prueba, yo te digo, se han sentado en el juicio y fueron muchos los que dijeron, vino esta chica y nos contó tal y tal situación, con lo cual ahí yo creo que Alperovich está complicado, ¿no? Estaba preguntando sobre los alcances del juicio y los tiempos. Esto se va a extender hasta el veredicto, digo, no va a ser, no antes de julio-agosto, ¿no? Es decir, quedan muchos testigos por delante. Ahora vienen los testigos de la defensa también. Digo, todavía falta, pero ya han declarado la mayoría de los testimonios, ¿no? Claro. Mañana no hay audiencia en este juicio. No. Estimo que, no recuerdo si era el día jueves. Lo que pasa es que hay varios juicios por delante, la verdad. Sí. Yo tengo como que se suspendió y la audiencia de mañana y es recién, se reanuda el próximo lunes 6 de mayo. Puede ser, sí, es así. Me estoy confundiendo con otros juicios. Sí, ten en cuenta hay que tener un fixture. Sí, a ver, tenemos por delante el juicio por la muerte de Maradona 4 de junio. Sí. Hay que ver si arranca porque por ahora se está juzgando la muerte de Alejandro Con en la misma sala de los tribunales de San Isidro y es probable que se postergue algunos días, con lo cual depende justamente el comienzo de Maradona un poco de eso. Y te tiro una perlita. Atención esta semana con el caso Maradona, Marcelo. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? La semana pasada se realizó un informe médico. Estamos hablando de una, si se quiere, mala praxis, como mal llamado, pero se realizó un informe pericial. Hasta ahora había un solo informe pericial. Bueno, se realizó uno nuevo por pedido de los abogados de la defensa y en esta semana es probable que se conozca. Ajá. Atención con eso porque, digo, a pocos días del juicio es algo que te cambia. ¿Podría complicar la situación de los implicados? Bueno, o los complica o al contrario. Los libera, claro. Los alivian un poco la imputación. Entonces tenemos por delante el juicio del caso Maradona, tenemos por delante el juicio de Fútbol para Todos, tenemos por delante el juicio del caso Cecilia Strisowski, que todavía no tiene fecha, pero hay una fecha ahí que está estimada. Hay un juicio en Bahía Blanca de alta repercusión, un abuelo que mató a su nieto, y se está discutiendo si fue un caso de repercusión pública muy fuerte, sí, si fue legítima defensa o no. Y de todos los deportistas que podemos charlarlo el domingo que viene. Porque deportistas tenemos en Boca, en Independiente, en Vélez, digamos todo, el Pato Cabrera, que no pudo. Sí, claro. Totalmente. Así que todos acusados de abuso sexual. Sí, hay varias denuncias ahí. Bueno, obviamente la más conocida, la de los jugadores de Vélez, pero hay varias investigaciones que se despertaron a partir de ese caso, ¿no? Sergio, te mando un abrazo. Gracias como siempre. Hasta el domingo. Un abrazo grande, Marce. Buena semana. Y nosotros hasta aquí llegamos. Hicimos testimonios judiciales en la operación técnica, el señor Gerardo Subirana. Y en la edición del programa, Javier Martínez. Ahora los dejamos con todo el equipo de Nueva Economía. El programa de Willy y Guillermo Laborda. Y nosotros nos despedimos, si Dios quiere, hasta el próximo domingo a las 9. Que tengan todos un muy lindo día y
y buena semana. Chao. Auspiciaron este programa. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad.